Eh, Bien, listo. Fortaleza. Vamos con la fortaleza. Primero, la moneda, ¿no? Eso es algo que muchas veces es la fortaleza del país y es la fortaleza del sistema bancario. O sea, la moneda. Eh, digamos que yo vengo de un país que es Perú, que no tiene el dólar como moneda, y entonces lo valoro más que los panameños. Pero los panameños ahí están acostumbrados, ¿no? Totalmente acostumbrados a la moneda del dólar, no es algo normal, ¿no? ¿Cómo que es algo bueno? Es algo normal. No, es algo bueno el dólar. O sea, tener el dólar es buenísimo porque atrae inversión y en el caso de del sistema bancario genera confianza, ¿no? Es decir, para un peruano, o sea, hay tres nacionalidades que son los que más depositan en el sistema bancario. Los que más depositan son los colombianos, número uno. Número dos, los peruanos. Número tres, los venezolanos. Entonces, para ellos, depositar en una moneda fuerte es fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, cada vez que habla Petro, el dólar sube, ¿no? O sea, cada vez que tiene esas intervenciones épicas, ¿no? Dice algo, una barbaridad, y entonces el dólar sube. ¿Y el dólar sube qué significa? Que los que tienen hipotecas en dólares en Colombia automáticamente están más endeudados por una declaración que dijo Petro. Y la gente está cansada de eso. En cambio, cuando invierte en dólares, tiene confianza en que no va a perder su dinero por un político que dio una declaración irresponsable. ¿Ok? Eso es buenísimo. O sea, es un atractivo. En dólares, ya. Listo. ¿No? Entonces, y eso atrajo en su momento un gran flujo de capitales de venezolanos, en su momento, y en otros momentos de Perú y de Colombia, ¿no? El dólar. O sea, si nosotros tuviéramos otra moneda que estuviera sujeta a devaluación, no seríamos tan atractivos. Eso es una fortaleza. Bien, segundo, el fondeo es estable. El 75% de los depósitos del sistema bancario, o sea, más o menos las tres cuartas partes, es de panameños. Entonces, quiere decir que en todos los centros bancarios hay capitales golondrinas, ¿no? O sea, gente que llega, que pone ahí, que al final no sabe qué quiere, ¿no? O sea, capitales golondrinas. Eso hay. Pero en Panamá el 75% de los depósitos es de personas y de empresas panameñas. 75%. ¿Eso qué cosa significa? Estabilidad. Al final, si yo te tuviera que resumir las fortalezas en una sola palabra, esa palabra sería fortaleza. Perdón, estabilidad. El sistema es estable. ¿Okay? La principal fortaleza es que el sistema es estable. Bien, entonces, y esa estabilidad no es gratuita, no es que alguien nos la regaló, es producto de muchas cosas, ¿no? La moneda, el fondeo estable. Pero voy a agregar otro componente a la estabilidad del fondeo. El fondeo es 75% de panameños, o sea, básicamente local. Pero además, un poco más de la mitad de los depósitos son depósitos a plazo. Y el promedio es 6 meses. Y algo más, los depósitos a plazo en Panamá son de verdad a plazo. No como en otros países, ¿no? En Perú, la gente deposita 6 meses, pero legalmente lo puede retirar a los 2 días. O sea, si al depositante le da la gana, después de 2 días dice, quiero mi plata. Señor, ¿cómo se va a llevar su dinero? Quiero mi plata. Le vamos a castigar los intereses. Quiero mi plata. Y se lleva su plata. Y así funciona. ¿Ok? Bien. Entonces, las políticas crediticias son conservadoras. Son tradicionales. Tradicionales en el buen sentido. Porque cuidan los recursos. O sea, los banqueros panameños no han hecho locuras. El otro día hablaba con alguien y le decía, mira, si tú vas a un banco y vas a otro banco y vas a otro banco, y tú ves los requisitos que te piden, son casi los mismos. Y los plazos son muy parecidos, ¿no? O sea, eh, no empiezan a hacer locuras con nuevos productos. Se creyeron bien el cuento o el consejo de Warren Buffett, que es no te metas en lo que no conoces.
¿Ok? Entonces, y eso, digamos, en los momentos difíciles es que tú ves la importancia de que las políticas... Eso no lo tiene nadie. Que yo sepa, no hay otro país que tenga un descuento directo a nivel de ley. A nivel de convenios privados, pues todos lo hacen, pero a nivel de ley, en donde la ley obliga a la empresa y la hace responsable, porque la empresa tiene que pagarle al banco, ¿no? O sea, eso alivia muchísimo, ¿no? Y le da una buena estabilidad. ¿Okay? Debilidades. Bueno, yo veo un deterioro en la relación banco-usuario. Un deterioro. O sea, veo que se ha perdido la química. Siempre lo he dicho, ¿no? El banquero no es el malo de la película. O sea, no, perdón, es el malo de la película. Si la vida fuera una película, el banquero sería el malo, ¿no? Y otros serían los buenos, ¿no? Los profesores serían los buenos, ¿no? Tal vez los médicos serían los buenos, ¿no? Pero el banquero sería el malo, ¿no? O sea, entonces, y hay en general, y eso no es de Panamá, eso es de todos los países. O sea, donde tú te vayas, el banquero, ese es el abusivo. Sí. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de partida, el contexto. Pero además de eso, yo siento que hay una desconexión, ¿no? En la relación, ¿no? Banco-usuario, ¿no? O sea, creo que es una realidad, me parece, ¿no? Entonces, y lo veo porque cuando tú lo siento, por ejemplo, en las redes sociales, se siente mucho eso, ¿no? En conversaciones, o sea, siento que las personas, pues, están como secuestradas con los bancos y han pasado muchas cosas a raíz de la pandemia que han deteriorado la relación, ¿no? Y tal vez es momento de buscar mejorar esa relación banco-usuario, ¿no? Tengo algunas ideas si quieren conversar en privado, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cómo eso se puede mejorar? Pero creo que es algo que no escapa a la realidad, en primer lugar. ¿Ok? Bien. Entonces, en segundo lugar, necesidad de actualizar la normativa, principalmente la ley. O sea, nos hemos quedado rezagados muchos años, ¿no? Y no estoy hablando de que no regulamos las criptomonedas y que... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la ley, ¿no? Entonces, eh, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, nos hemos quedado, como diría mi país, en la época de la carreta. O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que la ley de bancos obligue, en los tiempos actuales, en los tiempos tecnológicos actuales, obligue a los bancos a publicar sus estados financieros en un medio periodístico, escrito? O sea, no tiene ningún sentido. Está la ley. Ah, ese cambió. Eso, muy bien. Por favor, borren ese. Un QR. Es que eso tiene que ser. Pues eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Y estaba ese, yo digo whiteware. No, yo lo hubiese hecho en la página web, obligatorio, publicar en la página web. Yo hubiese puesto obligatorio, no solo los auditados, los trimestrales, no auditados, obligatorio, con nota, obligatorio, no solo los auditados. ¿Por qué solo los auditados? ¿No? Bien. Entonces, pero eso le da transparencia. Transparencia, ¿qué cosa es confiabilidad? Confianza. Cuéntame. De verdad, porque cuando tenemos que ir a Apolo y tú ahí, tú haces tu presentación y las preguntas. Y no sabes si quieres hacer esto. Si quieren lo hacemos interactivo. Pero para que sea más interactivo, cuando quieran preguntar algo y me pueden interrumpir, me piden el micrófono, porque gracias a este micrófono llega a la transmisión que estamos haciendo en simultáneo para que puedan escucharlo mejor. ¿Quieres el micrófono? No, ya. Hola.
voy a comenzar por el de la ley. Mira, el problema es que uno sabe lo que propone a la Asamblea Nacional, pero nunca sabe qué es lo que va a salir, ¿no? Y con ese tema que tú estás diciendo, de que los bancos somos los malos de la película, yo siento que si nosotros se nos ocurriese ahora empujar un cambio en la ley que saldría sería muy probablemente peor que la que tenemos ahora mismo. Entonces, vivimos en una realidad política, ¿no? Que está muy por lo que dices tú, del deterioro, ¿no? Y ese deterioro, que es el otro punto que tú has mencionado, que yo creo que también es así, que es internacional. Y aquí yo creo que se nos pega primero yo creo que se nos pega la moda. Segundo, siento que, y claro que te voy a tomar la palabra y nos vamos a reunir para ver tus recomendaciones, pero sí siento que con tanto enredo que hemos tenido después de la moratoria más larga y amplia y abarcadora del mundo, ¿no? No hemos puesto eso suficientemente en la lista de prioridades, ¿no? Y es algo que es una tarea pendiente, es una debilidad que yo pienso que se puede mejorar bastante. Lo de la ley sí te digo que creo que el momento no nos acompaña. Sí, Carlos, voy contigo. Bueno, primero, pues cuando yo menciono la necesidad de actualizar la normativa, no me refiero solamente a la ley, o sea, normativa de la superintendencia, o sea, índice de liquidez legal, eso hay que cambiarlo. O sea, eso no genera confianza. O sea, cuando tú le dices a alguien que no es panameño, mi índice de liquidez legal es 70%, te mira feo. Porque dice, 70% de tus activos son líquidos, tú no estás haciendo negocio. 70% de tus depósitos, o sea, digamos que no es lo que genera más confianza. Y de lo que se trata es de generar confianza. Así de simple, una sola palabra, confianza, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, no les va a gustar esto que les voy a decir, no les va a gustar, pero es lo que siento. Miren, y voy con Carlos después. Miren, no es posible que los bonos soberanos panameños ponderen al 0%. ¿No? Tú me vas a decir que tiene el mismo riesgo un bono soberano panameño que un bono de tesoro americano. No, y menos ahora que tenemos un riesgo fiscal grandísimo. Eso no puede ser 0. Eso tendrá que ser 5, 10, 15, otro número. Pero no puede ponderar al 0%. Entonces, ¿por qué te decía que esto no te va a gustar? Porque si se cambia a 5 o a 10, tu solvencia baja. ¿Ok? Pero es verdad. O sea, desde el punto de vista de análisis de riesgo, no tiene el mismo riesgo. Lo que pasa es que ese 0% se puso en otras épocas, en nuestros mejores momentos, cuando crecíamos al 12% y teníamos un índice de deuda PIB totalmente diferente que el actual. Es momento de cambiar. Por ejemplo, eso. Y eso se cambia desde la superintendencia, no desde la ley. Entre otras cosas, podemos hacer un listado de temas, ¿no? Pero mi sensación es que hay una agenda pendiente en el tema regulatorio. Carlos. Sí, buenos días. Una breve precisión. Panamá no tiene ley bancaria ni la ha tenido. Ley como entendida que se aprueba por la Asamblea. Panamá ha trabajado desde el 70 con un decreto de gabinete hecho en dictadura y luego un decreto ley, que es un decreto con valor de ley, pero que significa que lo hace el presidente con su gabinete. Esa precisión es importante porque hay que ver el fondo de eso. El problema que bien menciona Otto no es coyuntural de ahora, es histórico. Nunca se ha ido a la Asamblea. Ese es un problema serio de democracia y de institucionalidad,
porque si no se puede ir al órgano de la Asamblea y se tiene que aprobar por otros mecanismos, los cuales hoy día son políticamente inviables, porque el Ejecutivo no puede conseguir que se le den decretos leyes cuando está en sesión y no está sesionando, entonces estamos en un verdadero problema. La ley se vuelve un asunto que entorpece, que igual no debía ser el contrario. Y bueno, eso en debilidad es simplemente una cuestión jurídica que tiene un peso importante, porque va unido al otro punto de publicar o no los estados financieros. El tema no es forma, sino fondo. ¿Quién se los lee? Salvo este grupo de este salón, que es la gente, cuando uno se para en la fila en un banco y ve que están puestos allí, ¿quién decide ir a leérselos físicamente? Igual en los periódicos. Entonces, habría que ver un poquito más allá, es su claridad, contenido, que sean amigables, que sean comprensibles al destinatario más o menos medio. Y te dejo una pregunta para después, porque no quiero desordenar. En las fortalezas, cuando tú mencionabas fondeo estable y mencionabas esa estadística muy importante, 75% panameño, quería saber tu opinión o datos o conocimientos, porque yo ando en búsqueda hace tiempo de un dato. Si ese porcentaje llamado panameño de depósito contempla a las personas jurídicas o otros instrumentos jurídicos, la nacionalidad de sus propietarios finales y no la nacionalidad de la sociedad. Porque el derecho corporativo, la sociedad es panameña, pero sus propietarios finales son de otras nacionalidades. No habrá más peruanos, venezolanos y ecuatorianos a través de instrumentos panameños, lo cual haría que ese 75% no fuera panameño verdaderamente. Es una pregunta que se puede volver interesante porque distorsiona las estadísticas. Gracias, Carlos. Bueno, sobre lo último, podemos hacer la verificación con la Superintendencia de Bancos porque es la estadística de ellos, pero a mí me parece que es sociedad panameña, ¿no? Sociedad panameña y personas panameñas, ¿ok? Entonces, mi empresa es panameña, pero yo soy peruano. Entonces, pero yo cuento ahí, estoy en el 75, bueno, no yo, mi empresa, ¿no? Entonces, es así como se ve. La pregunta interesante sería, Ernesto Bazán, como persona natural, yo soy residente permanente, pero no soy panameño. Entonces, ¿sí se cuenta como depósitos panameños o no? O sea, esa es una pregunta interesante. Pero yo no me voy a llevar plata, así que el que es residente permanente por algo es permanente, ¿no? ¿Ok? Y efectivamente, tienes toda la razón en que, digamos, la asamblea es un riesgo terrible, ¿no? O sea, cualquier documento que tenga que pasar por la asamblea, o sea, tú sabes cómo entra, pero no sabes cómo sale. Juan. Gracias, Ernesto. Yo quería comentar acerca de una debilidad que creo que está en un punto ciego, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en realidad viene de otra regulación, pero que está íntimamente vinculada al sistema bancario, sistema financiero en Panamá. A mí me tocó hace casi un par de años hacer el redomicilio de una entidad bancaria de Caimán hacia Panamá. Una entidad bancaria peruana que está enfocada en el negocio de banca privada, ¿no? De wealth management. Y al momento de hacer el traslado de Caimán a Panamá, sobre todo los clientes sintieron el dolor, ¿no? De comparar en muchas cosas las legislaciones anglosajonas con la de Panamá. ¿Y a qué me refiero acá puntualmente? Los mecanismos de sucesión, cuando por ley de mercado de valores, en Panamá tienen que ir a través de un juicio en Panamá. Y si estás en un negocio de wealth management, eso es un tema crítico y esencial. Entonces, nuestros clientes finalmente, digamos, buscaron otras formas alternativas, medio que se resolvió el problema, pero si uno compara esa ley de sucesión en Panamá versus otras regulaciones anglosajonas, y si uno piensa en Panamá como un centro financiero, ¿no? A largo plazo y lo comparas contra Suiza, contra Estados Unidos o contra jurisdicciones, es un dolor que a los clientes sí les pega y les pega fuerte, ¿no? En cambio, en la parte bancaria sí está bien resuelto, porque uno simplemente en un depósito nombra a sus beneficiarios y ahí se acabó el problema. Entonces, si queremos pensar en Panamá como un centro que atrae no solamente depósitos, sino inversiones, negocios de banca privada de toda la región, ese tema de la ley de valores se tiene que revisar también. Y este tema he tenido oportunidad de conversarlo incluso con el superintendente, ¿no? Pero claro, con el superintendente de bancos. Pero claro, ese tema no está en su agenda, ¿no? Pero un poco mi observación es,
hay otras cosas que están ahí colaterales que también son un impedimento para que Panamá pueda terminar de, digamos, de surgir en ese negocio wealth management. Sí, gracias, Juan. Bueno, justo acaba de llegar la directora de regulación de la superintendencia. No sabe de qué estábamos hablando. Bueno, hablamos de la necesidad de actualizar la normativa, principalmente la ley, y que Carlos Barzal nos aclaró que es decreto ley. Bueno, muchas de las debilidades que tiene el sistema bancario no depende del sistema bancario solamente, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en lista de Gafi, pero eso no depende de la banca. Y eso le afecta muchísimo a la banca, y es una gran debilidad que tiene la banca, pero no depende de la banca salir, ¿no? O sea, cuando tenemos un poder judicial que no funciona muy bien, se afecta la certeza de castigo, y el espíritu de Gafi es, queremos ver que el país hace todos los esfuerzos para combatir el lavado de activos, ¿no? A través de sus normas, a través de sus prácticas, a través de sus supervisiones y a través de sus castigos también. O sea, es toda una cadena, ¿no? Pero eso no depende de nosotros. O sea, ¿qué tiene que ver la banca? ¿Qué puede hacer la banca para que el sistema judicial funcione mejor, ¿no? Entonces es parte del problema, y justamente lo que mencionas, hay muchas cosas que ya escapan a la banca, pero que forman parte de cambios que tendríamos que hacer, ¿no? Bien. La siguiente, mayor riesgo de crédito. O sea, yo pienso que en riesgo de crédito estamos en la temperatura más alta, históricamente, ¿no? Cuando yo digo la temperatura más alta, no estoy hablando de la mora. La mora es lo que tú ves. Pues ya esos son los que, pues, tienen algún tipo de impago, ¿no? Cuando yo hablo de temperatura, me refiero a los que potencialmente podrían pasar a formar, está bueno ese ringstone, tan bueno, ¿eh? Pues me lo pasa, bueno, podría, ¿no? Debe ser la esposa seguro. Podría, ¿en qué estaba? En el ringstone. No, estaba en la potencialidad que tiene esa cartera, ¿no? La potencialidad, porque, digamos, de que pase a formar parte de ese grupo que ya tiene morosidad. Esa es la temperatura. Y esa es una parte muy difícil de saber, sobre todo para los analistas, porque los analistas vemos la mora que publica la Superintendencia de Bancos. Pero lo que no estamos viendo es cuáles son los que están cerca de la mora, cuáles son los que están agarrándose con las uñas, cuáles son los que están pagando su cuota, digamos, a los bancos, tomando deuda con otros bancos o como sea, o vendiendo activos que ya no van a poder vender después. Entonces, ese es, digamos, parte de esta realidad post-pandemia. ¿Ok? Bien, vamos con las oportunidades. Yo pensaría una mayor productividad en refinanciamiento. Se están haciendo refinanciamientos, lo veo en las estadísticas. De hecho, la estadística, cuando tú ves las estadísticas, te vas a dar cuenta que el saldo de tarjeta de crédito tiene una disminución gradual, ¿no? Y es una disminución gradual e importante en los últimos meses. Pero el saldo de los créditos personales sube. Entonces, claramente ahí se está haciendo refinanciamiento. O sea, se está reemplazando tarjetas de crédito por créditos personales. Y yo pienso que esa es una gran oportunidad. Hay que distinguir lo que es refinanciamiento de lo que es reestructuración, ¿no? O sea, reestructuración es cuando ya las cosas están malas. Refinanciamiento es cuando, pues, simplemente el panameño está afectado porque por pandemia sus ingresos se redujeron, ¿no? Por pandemia tuvo que tomar más deuda para cubrir algunos gastos, y luego viene la inflación, le quita capacidad adquisitiva, se puede comprar menos cosas, y ahora la tasa de interés que viene al alza, ¿no? Entonces, desde una mezcla de todas esas, evidentemente hay una afectación fuerte, y esa es la oportunidad perfecta para el refinanciamiento. Y si
lo unimos con el punto 3 o 4 de la cuarta fortaleza de la profundidad, que son los mayores plazos. Entonces, de esas dos, ¿no? Yo creo que hasta puede ser un buen negocio para los bancos, ¿no? E incluso puede colaborar con el primer punto de la debilidad, del deterioro de la relación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que a los usuarios les molesta mucho, ¿no? ¿Sabes qué les molesta? Les molesta que les cobren, hayan pagado o no hayan pagado. O sea, les molesta que los cobren, ¿ok? Bien, les molesta que los llamen al celular, ¿ok? Claro, sí, porque es comprometedor. Les molesta que les cobren comisiones. Te perdonan un aumento de tasa, pero las comisiones, aunque sean 5 centavos, les duelen en el alma. Les duelen en el alma. 5 centavos. El dolor de las comisiones. Es un dolor psicológico, más psicológico que económico. ¿Okay? Entonces hay cosas ahí que se pueden hacer, pero tenemos una oportunidad por los refinanciamientos, porque se han estado haciendo, pero los bancos podrían estar más proactivos, ¿no? Mira las publicidades de los bancos, que llegan a través de los correos electrónicos, a través de, o sea, te dicen, te ofrecemos hipoteca, te ofrecemos cuenta de ahorro, te ofrecemos la tarjeta de crédito con millas no sé cuánto, te ofrecen productos. Pero todavía no veo agresividad, en el buen sentido de la palabra, en ofrecer refinanciamiento. Como un refinanciamiento no es una reestructuración, no necesariamente un refinanciamiento va para los clientes que están mal, que están atrasados en sus pagos, no. O sea, un refinanciamiento cualquier persona que por razones que he comentado ya está afectada. Inflación, alza de tasas de interés, periodo de pandemia, una serie de elementos, ¿no? Entonces yo veo ahí una gran oportunidad en refinanciamiento. O sea, refinanciamiento debe ser la palabra. Y si yo fuera banquero, diría, este es el año de los refinanciamientos, ¿no? La creación del defensor del usuario bancario. Esa es una oportunidad. Entonces, viendo un poco las buenas prácticas, ¿no? O sea, en Colombia tienen un defensor del usuario bancario. Jorge, en Ecuador también tienen un defensor del usuario financiero, creo que es, ¿no? Sí. Entonces, lo voy a decir, lo voy a comentar más o menos y si quieres tú agregar, con mucho gusto, ¿no? Entonces, en estos países la superintendencia nombra a una persona que a veces es por concurso público, hace unos concursos, unas licitaciones y gana, digamos, la persona. No trabaja para el banco, pero está dentro del banco. ¿Sí? Está dentro del banco trabajando por los usuarios financieros para, digamos, equilibrar, digamos, esa simetría de poderes que hay entre el usuario, ¿no? y el banco, ¿no? Entonces, es una especie de abogado del usuario, como si trabajara para el usuario. Al final, el cheque la cuenta la termina pagando el banco, ¿no? Pero, digamos, el propósito de este defensor del usuario financiero es velar por los intereses, porque el banco se puede equivocar. El banco se puede equivocar, ¿no? Y mejora la comunicación y te ahorra muchas cosas. Si el banco se equivoca, la superintendencia va a entrar en la segunda instancia, pero el cliente ya está muy bravo. O sea, cuando se llega a la segunda instancia, imagínate que el banco se equivocó, ¿ok? Que se equivocó y llegó a la superintendencia le da la razón al usuario, pero eso ya fue un periodo de deterioro de la relación, desprestigio del banco, insatisfacción del consumidor, ¿no? Y sensación de injusticia. Entonces, lo que se busca es aminorar todas esas situaciones con un defensor del usuario financiero. Y me parece que para el banco es buenísimo, que le evita muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, también contribuye digamos, a reducir lo que es a mejorar la relación usuario-banco, ¿no?
Ernesto, totalmente de acuerdo contigo. Para beneficio de la sala, hace 25 años en número de la revista de la Asociación Bancaria escribimos esa sugerencia estructurada y un artículo académico que se publicó en una revista. Hicimos un resumen con la sugerencia de cómo, quién, cuándo y dónde, creación de la figura del defensor del usuario bancario, copiada de otros lares como España en ese momento, estaban los países nórdicos, y se hacían las sugerencias por esos mismos motivos para ser el primer filtro y el primer lugar para resolver cosas que no debían escalar a mayores. Evidentemente no caló, pero ahí está si la quieren ver. Sí, o sea, lo que pasa que, eh, digamos, a veces es muy fácil para el que tiene que resolver un reclamo decir no procede. Y es de repente cierta negligencia del analista, pero ¿quién queda mal el banco. Entonces, a ver, ¿por qué no procede? Entonces aquí viene el abogado, ¿no? Es el defensor del usuario, el abogado se sienta, mira, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué no procede por esto? Pero tú estás teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? O sea, entonces permite esa interacción, permite una mejor solución del problema, ¿no? Eh, y pone más atentos también a los que tienen que resolver los problemas, porque sabes que al frente no tienes un usuario que pues le puedes decir cualquier cosa y que pues, se irá a quejar a segunda instancia y que será otra historia, serán muchos meses. No, ahí lo que va a poner atentos a los responsables que están del lado de la banca es que hay una persona capacitada, informada, que conoce los procedimientos, que conoce los derechos y que va a poder poner, digamos, la voz en alto por el usuario, a lo interno del banco, ¿no? Eso no, no sé si quieres comentar algo más, Jorge, o... Sí, bien, ya. Sí, eso es sumamente importante, ¿no? Vamos con otro. Sí, gracias. Sí, mira, a mí me gustaría decir primero varias cosas. Primero, hay una cosa que los bancos siempre hemos sido muy claros, ¿no? Nosotros no queremos tratamientos especiales, pero ni a favor ni en contra. ¿Quién nos defiende a los usuarios de todos los otros servicios que recibimos todos los días y cuando tenemos un problema? Entonces, estamos creando una figura especial para los bancos, como si el usuario panameño no tuviera problemas con las eléctricas, no tuviera problemas con las telefónicas, no tuviera problemas con las compañías de cable, no tuviera problemas con todo un montón de cosas. Entonces, me parece, de verdad, yo no quiero decir que la idea no sea buena, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en reemplazar cosas que funcionan bien por cosas que suenan bien. Entonces, las cosas que yo he comentado con colegas del defensor de usuario bancario es que prácticamente se convierte en una oficina paralela a la administración del banco y que termina con una relación, por supuesto, esto tendrá diferentes, funcionará de diferentes maneras, termina con una relación muy adversarial, porque ese defensor es eso. O sea, él está defendiendo al usuario, esa es su razón de ser. Y entonces su razón de ser es ganarle al banco todos los casos. Entonces, yo creo que, y que nos lo dijo el superintendente en la última presentación que tuvimos, ese mecanismo de reclamos que tenemos internos en los bancos y ese posterior reclamo ante la superintendencia tiene muchas cosas que se pueden mejorar para hacerlo más rápido, más sencillo y que la gente simplemente no tenga que esperar ni 6 meses o el tiempo que sea para que haya una contestación, que eso ni le gusta al usuario ni le gusta al banco tampoco, porque a nosotros también, o sea, tenemos a veces reclamos de montos muy, muy bajos,
pero tienes que mandar a tu abogado, tienes que sacarle las copias de todos los estados de cuenta desde la fundación de la República hasta ahora, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay maneras de conseguir cosas, quizás no al 100%, pero quizás al 80%, pero con algo que sea un poquito menos disruptivo, ¿no? Para esa relación. Y bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver también con el deterioro, ¿no? Pero no nos olvidemos de una cosa. Hay una competencia muy grande entre los bancos. Son 41, bueno, 42, próximamente van a ser 41 bancos de licencia general. O sea, si a ti te tratan mal en un banco, por supuesto, siempre hay una fricción para moverte de un lado para el otro, pero hay oportunidades de buscar que la competencia te atienda, o sea, que te atiendan bien, que te atiendan mal en un banco es una muy buena razón para cambiarte, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sí, gracias. Es cierto, hay competencia. Pero yo he pensado muy bien en ese tema, mira. Pero esto funciona así. La competencia es fuerte cuando tú estás pidiendo una hipoteca. Estás buscando una hipoteca y todos se matan para conseguirte como cliente. ¿Okay? Pero una vez que tú eres el cliente y ya firmaste el contrato, después tienes una discrepancia y estás amarrado con un contrato. O sea, no es tan fácil, ¿no? Como que, bueno, no me gustó este hotel para Bancaforo, nos vamos a otro hotel para el próximo mes o para el próximo año. O sea, no es tan fácil así. O sea, yo tengo una hipoteca, un cambio de hipoteca no es tan sencillo. Bueno, para el caso de los depósitos puede ser, pero turno de la Superintendencia de Bancos. Hola, buenos días. Y disculpen que he estado hablando con el superintendente, así que he estado... mire, yo creo que esto es un tema que todos vamos a estar de acuerdo que no podemos dejar de seguir atendiendo, sobre todo por las implicaciones que en otros foros, como en la Asamblea de Diputados, se ha dado a la percepción que hay sobre la no atención adecuada, y digo percepción porque yo creo que no se puede dejar de reconocer que es una percepción adecuada a los usuarios bancarios. Y quiero retrotraerme al 2008, cuando hicimos la modificación del decreto de ley bancario, que con la administración del superintendente Barrelier se introduce una figura un tanto diferente a lo que existía en 1998, porque sí se le dio cierta facultad a la superintendencia para poder ya no avenir, que era lo que señalaba anteriormente el decreto de ley bancario, sino ya para tomar ciertas decisiones. Pero en esta figura que se crea un tanto similar a España, no necesariamente con la figura del defensor bancario, en lo que se busca es precisamente crear el sistema de atención-reclamo que repose en una primera instancia en el banco para filtrar los reclamos en el banco y en el espíritu en ese momento, que el banco prestara una atención para tratar de que esa fuera una primera instancia de resolución y no tuviese que llegar a la superintendencia de bancos. ¿Qué ha sucedido en el tiempo? Yo creo que hay entidades bancarias y entidades bancarias, unas lo toman quizás más en serio que otras, unas han prestado más atenciones a ciertas vulnerabilidades que abocan reclamos de los usuarios, como todo el tema de phishing, que hoy está muy alto, y ello, que es cumplimiento de otras regulaciones, trae como consecuencia obviamente una disconformidad de los usuarios bancarios. ¿Qué es lo que quiero dejar como reflexión? Probablemente podemos seguir haciendo ajustes tanto legales como regulatorios, que por cierto, y lo comenté en el desayuno que tuvimos hace unas semanas, en donde la superintendencia presentó su hoja de ruta regulatoria, el tema de la actualización al procedimiento de atención de reclamo está en la hoja de ruta regulatoria y va a ser atendido en los próximos 9 meses. De hecho, ya está cocinándose para enviarse como documento de consulta. Pero más allá de los ajustes regulatorios que pueda haber, que es un tema estrictamente de procedimiento y que no nos podemos saltar las etapas de los procedimientos administrativos, para tratar de ver cómo reducimos los tiempos,
y eso es algo que estamos estudiando y en conjunto con los bancos vamos a tratar de ser más eficientes para darle una respuesta en lo que llega a la superintendencia más rápida al cliente. Creo que sigue estando del lado del banco solucionar en una primera etapa y creo que todavía hay oportunidad de mejorar porque lo hemos visto en lo que llega a la superintendencia. Hay bancos que se lo toman con mucha más seriedad, hay entidades bancarias que quizás prefieren, no, vamos a discutirlo a la superintendencia y me pongo entonces del lado del usuario. La verdad que a veces puede ser desgastante y no todo el mundo tendrá ganas de ir a la superintendencia, interponer el reclamo y cuelgas los guantes, como decimos en buen panameño. Así que yo creo que los bancos tienen una reflexión que hacer desde el punto de vista de la gestión interna, de cómo ellos y sus áreas de atención a reclamo están atendiendo y tratando de solucionarle al usuario. No se trata de una competencia de quién tiene más la razón, sino realmente ver un poco la reputación y el mensaje que estoy mandando a los clientes. Es quizás mi comentario. Gracias, Ernesto. Perfecto, Raquel. Muchas gracias. Bueno, voy avanzando rapidito porque ya se nos agotó el tiempo. Transferencias en tiempo real, transferencias locales en tiempo real. Esa es otra oportunidad. Y eso es algo que sorprende mucho. O sea, cuando tú hablas con gente de otros países, se sorprende que aquí no se pueda. Y es ¿por qué lo pongo como oportunidad? Porque es una oportunidad de negocio y de servicio. Digamos, en otros países, Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces el banco me dice, quiero hacer una transferencia de banco a banco. Y me dice, ¿quieres que esté, bueno, estaba mañana está el dinero, pero si quieres puede estar hoy al final del día, o si quieres ahorita, y te puede tarifario, ¿no? O sea, 1 para mañana, 2 para el final de hoy, 5 en este momento. Y tú decides. De hecho, otra cosa, los ACH se cobran en otros lados. O sea, acá no se, aquí es gratis, ¿no? Pero imagínate, 0, un ACH normal, 1, un ACH acelerado, 3 dólares o 5 dólares, por ahí anda la tarifa, si lo pasas en este momento. O sea, por eso es una oportunidad. Bien, siguiente. Y avanzando rapidito, terminando con las amenazas, bueno, las consecuencias de las listas grises, ¿no? O sea, listas grises, negras, eso puede continuar empeorando, lamentablemente, y no tenemos mucho que podamos hacer. Luego, incertidumbre en los mercados internacionales. El sistema bancario internacional está enfermo. Lo enfermó el exagerado nivel de emisión monetaria de más de 3 millones de dólares que tuvimos hace poco, durante la pandemia. Se enfermó. Entonces ahora tenemos que salir, tenemos que curarnos de eso a nivel internacional, ¿no? Panamá está estable porque Panamá tiene, digamos, esas fortalezas que, digamos, le permiten estar tranquilo. Pero el mundo completo está con una incertidumbre altísima. Tenemos también posible endurecimiento de políticas de los bancos responsables, ¿no? Porque en épocas de crisis ajustas algunas tuercas, ¿ok? Y una más que se me olvidó que tiene que ver con los incrementos en las tasas de interés, ¿no? Bueno, no es que se me olvidó, ya no me alcanzó el espacio. Pero bueno, de esa manera hemos culminado. Quienes quieran la presentación, con mucho gusto se las comparto, y los que le toman la foto y lo publican, por supuesto que sí, bienvenido. Y otra, ahí están todas mis coordenadas, ¿eh? Completitas. Sí. Es una foto hace 20 libras, sí. Entonces, bueno, pues agradecerles y decirles que me ha dado mucho gusto verlos nuevamente, encontrarme con ustedes, encontrarme con los viejos amigos y con las jóvenes amigas. Gracias, nos vemos pronto.